en Urzurrun, en el Valle de Ollo, en Navarra. Vamos a hacer un barranquito que tenemos muy cerca de Pamplona, una pequeña joya, de la cual así a nivel barranquista, tanto en la península como europeo, está muy bien visto y os lo voy a enseñar un poco. Estamos en el Valle de Ollo, como os he dicho, y tenemos una zona muy característica en este valle porque tiene forma circular, si lo miraríamos a vista de pájaro. Está rodeado por una corteza caliza y una zona también de margas y bueno, ayudan a que las aguas corran muy rápido desde casi 1000 metros hasta los 600 que está el fondo del valle. Ningú diria que al costat d'aquests camps de cereals, d'aquest paisatge força pla, pugui haver-hi un barranc de gran bellesa. Però just a l'esquerra del sembrat, sobtadament, apareix un penya-segat per on es precipita una cascada. Aquí és on s'inicia el barranc d'Artazul. Este rappel tiene unos 35 metros. Lo hemos hecho en dos partes para que hay un poco de roce y tienden a romperse las cuerdas y tal. Entonces hemos parado a la mitad para poder hacer el rappel más limpio. Bueno, de volado serán unos 20-25 metros y la verdad es que el acceso es un poco delicado. Si coges la primera instalación, tiene un pendulito de unos 4 metros y es resbaloso, o sea que tampoco es un sitio cómodo para andar parando. Aquest ràpel fa que de cop i volta passem d'un paisatge agrícola a un de forestal, com si fóssim a l'interior d'un frondós bosc situat a la muntanya, lluny de qualsevol població. Ahora vamos a caminar un poco por el bosque, un trámite muy bonito entre hayedos y tal, y llegaremos al principio del barranco. Ahora, después del paseíto este de 5 minutos por el bosquecito, empezamos el río y empiezan los saltos y la diversión. Todo el rato va a ser agua ahora, poza tras poza. Es un barranco bastante conocido y bastante, bueno, pues como tiene unas cualidades así muy estéticas, muy deportivas, a la gente le gusta venir mucho a visitar este sitio. Alguna que altra desguimpada dona pas a més salts i tobogans que succeeixen gairebé sense interrupció. Es un barranco que te exige mejor tener un poco de experiencia antes, pero bueno, si vas acompañado de un guía se puede hacer perfectamente como iniciación sin ningún problema. Yo creo que es conocido por el conjunto que hace en sí, ¿no? Pues la variedad de rapeles largos, la continuidad de los saltos, las pozas, y es un barranco muy dinámico y muy variado. Estamos a la mitad del barranco, en el rappel de 12 metros. Ahora tenemos una zona muy encajonada y muy bonita por delante, así bastante oscurita y muy sinuosa. Y bueno, uno de los mejores toboganes y una zona de saltos para llegar al final. Es un barranco muy estético y en un libro francés de los 30 mejores descensos de Europa está muy bien posicionado, está en el puesto 14. No és d'estranyar veient la seva bellesa, sobretot del tram que ara anem fent amb la roca no tan sols molt ben polida, sinó també amb estratificacions que li donen una gran personalitat. Tiene un recorrido de medio kilómetro más o menos y un desnivel de unos 150 metrillos. De totes maneres, baixar el barranc d'Artazul no és un joc de nens. Sempre cal estar atent per no patir cap ensurt, ja sigui per una patinada, per no realitzar bé un salt, per la crescuda sobtada del riu o bé per embolicar-nos amb les cordes.
Ja fa uns anys que una barreja de tot plegat va provocar la mort d'un barranquista francès justament en aquest ràpel. Cal portar un gruixut neoprè perquè l'aigua està molt freda i els raigs de sol difícilment arriben a entrar-hi. Se transforma ahí en un estrecho muy formado por el agua, muy erosionado, tiene algún tronco también encajado que le da un punto distinto a otros barrancos, ¿no? Y es muy bonito por eso, yo creo. Es un barranco que tiene muchos saltos, muchas pozas y yo creo que es lo más lúdico, ¿no? Lo más entretenido que tiene este cañón. Finalment arribem a uns passamans situats al marge esquerre i de cop i volta desapareix l'aigua. Hem arribat a la cascada d'Artazul. En aquest punt, l'aigua es precipita per un salt d'uns 45 metres en un immens circ d'altives parets tallades a plom. Justo debajo del agua, ya entre el ruido del casco, la mochila y todo, empiezas un poco diferente a garrapelar normal, pero muy bonito para, como dices, para terminar, perfecto, la verdad que muy bien. Habéis visto el final espectacular con los estratos invertidos, las pozas enormes, el gran balcón que hace este ràpel, un sitio, vamos, para venir a visitarlo. Just sortir d'aquesta important deu d'aigua, just sortir de l'engorjat, el paisatge torna a canviar radicalment. Tornem a trobar-nos envoltats de camps de blat que guarden amb gelosia el barranc d'Artazul, una joia de la naturalesa.